yo empiezo a tener conversaciones con un ser que algo que me llamaba muchísimo la atención era su tamaño. Era extremadamente grande. Yo nunca llegaba a ver los pies de él, pero su cabeza era enorme, ¿no? Y entro en un proceso de depresión muy grande en el cual pierdo la ilusión de la vida. Y en ese momento, bueno, la noche más oscura del alma, vuelvo a ver a Fred. Él llegó hablándome de la guerra, ¿no? Pero era como una guerra interna, lo que yo pude como que entender, ¿sabes? Me decía, Andrea, las guerras no tienen que ser como la gente cree que tienen que ser. Yo empiezo a escuchar como que mira esto, mira aquello, y yo como que, como el cuerpo llora, o sea, empiezo a Mm. entender que el cuerpo es un mensajero del alma y que mi cuerpo lo único que había estado era gritando cosas que yo no había podido expresar. Nosotros estamos aquí para quemarnos, para vivir la ira, o sea, este plano es realmente donde nosotros vivimos todas esas cosas densas que nos queman. Y las almas me han mostrado justamente esto. Efectivamente hay almas que pasan más tiempo en esta densidad porque tenemos más cosas que trabajar, pero efectivamente van a la luz, ¿no? Expansiónate. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos expansivos, expansivas. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares y soy la autora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reeditable. Hoy estoy felizmente acompañada de Andrea Oliveira. Andrea es medium y además de ser medium, es terapeuta del alma. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, Bea, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, me alegro que estés aquí también. Sobre todo, yo conté en un episodio pasado que en algún momento una medium que estaba conociendo por internet me mandó un mensaje de mi papá. Entonces, dije tu nombre, creo, pero bueno, ahora ya la tienen aquí, ya saben quién es, porque fue súper curioso. Fueron como una cadena de acontecimientos con varias medium de mensajes de mi papá, todos como encadenados y además todos alineados, ¿no? Y bueno, fue muy bonito y tú fuiste parte de esa cadena. Me alegra mucho. Bueno, Andrea, algo que siempre me gusta mucho preguntar al iniciar una conversación con una medium, hemos tenido varias medium aquí, pero siempre me gusta como entender el enfoque profesional de cada una de ustedes, porque no todas ven las cosas exactamente igual, aunque al Ujú. final todo apunta a exactamente lo mismo, pero es interesante ver los diferentes enfoques. Y algo que me gusta siempre preguntar para empezar es, ¿cuándo te diste cuenta que eras medium? ¿Cómo pasó? ¿Y cómo terminas dedicándote a esto? Porque hay gente que tiene poderes de mediunidad, pero simplemente, pues no necesariamente tiene que dedicarse a esto. Completamente. Sabes que a los 6 años fue como que mi primer encuentro con algo que, bueno, que no tenía como tanta lógica, ¿no? Pero esto es un tema que yo siempre cuento porque a los 6 años fue como que mi primer encuentro porque yo estaba en mi cuarto y empecé a escuchar como la voz de una niña, ¿no? Y era una niña que me hablaba y cada vez como que se hacía como más frecuente. Obviamente al principio y de pequeña me asustaba muchísimo, pero en mi casa, a pesar de que mi mamá era muy abierta a todos estos temas, mi papá no. Entonces a mi papá no le gustaba que yo hablara de esto, de estas cosas, ¿no? Mi papá siempre me decía, eso no tiene nada que ver, eso simplemente fue que escuchaste un gato en la ventana, cualquier cosa, ¿no? Pero a medida que fui creciendo, se fueron como intensificando estos encuentros, cada vez tenían como que algo que me daba más un mensaje de que no era simplemente algo que estaba inventando, porque, bueno, sabemos que a veces nos hablan de que si es un amigo imaginario, a lo mejor eso es parte de tu mente que está tratando de compensar algo, lo que sea, pero cada vez iban haciendo como que más frecuentes estos encuentros y realmente así fue toda mi infancia hasta que, pues como a los 16 años, yo tuve como una experiencia muy bonita desde mis 8 hasta mis 16, 17 años, con lo que al principio mi familia pensaba que era un amigo imaginario. Después me di Ok. cuenta que era un ángel, el que con este ser con el que yo estaba teniendo conversaciones en esas mismas edades viví unos procesos en los que me daban información de acontecimientos que todavía no habían pasado. Y ahí fue cuando mi papá empezó como que realmente, que era como el que era como un poquito más, más duro a la hora de hablarme de esto, fue como mi papá empezó como a decir, algo está pasando, pero no vino a ser sino ya hasta pasado los 20 años que entendí que realmente era algo que yo, bueno, había nacido con eso, ya había estudiado de joven, había como que estudiado mucho sobre la mediunidad, qué era lo que pasaba, pero realmente no fue como que afronté la realidad, sino hasta ya llegado los 20 años,
hubo una etapa de mi vida donde realmente decidí que no quería como que recibir mensajes ni hacer más nada. Entonces, bueno, hice como que una parte de mí trató como que de alejarse, no por mal, sino porque estaba muy enfocada como que en trabajo, vivía en Estados Unidos y bueno, estaba como que enfocada en otras cosas. Y ya después de eso, a través de, bueno, de mi propia experiencia, hubo un momento donde podemos decir hubo mucha desconexión de mí por un proceso de salud que tuve bueno, con la fe, con el alma, con todo. Y después de ahí fue que realmente para mí se abrió un mundo muy bonito de entender que, bueno, efectivamente tenía la decisión de si era algo que yo quería abordar, comprometerme con esto, o si era algo que más bien quería dejar a un lado, pero mi alma me pedía que simplemente buscar esas respuestas de una forma de poder comprender y poder ayudar, ¿no? De poner ese don al servicio y fue ahí cuando empecé ya como que a dedicarme, a formarme, a entender para qué, ¿verdad? Y por qué estaba yo en estos momentos viviendo todo esto que estaba viviendo. Y empecé pues ya a dedicarme como medium y canalizadora formalmente, pues. Y ya desde ese momento hasta ahorita es lo que hago. Pero sí me tomó un tiempo el poder entender que era parte de, bueno, hay personas que lo ven como un don, pero bueno, era parte de Andrea, ¿no? O sea, yo venía, bueno, con eso que muchas veces, y considero que todos tenemos como que esa intuición ahí, pero bueno, fue un momento en el que yo decidí, tengo que trabajarlo y es algo que realmente quiero porque me daba como que una emoción muy bonita y fue como que, bueno, ya, era hora de aceptarlo, pues. Ok. Fuiste súper rápida, súper concisa y te tengo muchas preguntas allí. Entonces, la primera pregunta, o sea, y me gustaría entender más detalles. eh, Hablaste de un ángel, ¿cómo te das cuenta que es un ángel? ¿Qué pasaba con este ser? Y luego también te voy a preguntar acerca de ese proceso tan fuerte que viviste que finalmente es el que te trae hasta aquí, el proceso de salud. Ujú. Bueno, fíjate que esta es una experiencia demasiado hermosa, siempre me encanta contar. Cuando yo tenía como 8 años, yo empiezo a tener las conversaciones con una persona en mi cuarto. Mi cuarto era como mi centro, mi lugar seguro, era un sitio muy especial para mí, era un sitio donde realmente yo pasaba la mayor parte del tiempo, era un sitio demasiado especial para mí. Y un día, yo no recuerdo exactamente el día, pero bueno, tendría aproximadamente eso, 8 años, yo empiezo a tener conversaciones con un ser. Para mí era una persona que era tenía unas cosas muy específicas, o sea, él era muy grande, tenía una forma de hablarme muy particular y yo lo único que hacía, vea, era escribir. Él me decía, escribe, 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 entonces yo escribía, escribía, escribía. Obviamente en ese momento mi papá, porque yo pasaba horas en mi cuarto recibiendo como información de esta persona, mi papá siempre decía que eso es un desencarnado, que eso es o un espíritu no sé qué cuánto, que esto no está bien. Y siempre estaba como que mi papá tal vez yo me imagino que tendría como un poco de miedo y bueno, pero yo sentía como si lo conociera de toda la vida y yo lo único que hacía, a pesar de que era muy pequeña, era dibujar, escribir todo lo que me volaba, ¿no? Pero así fueron pasando los años, te estoy hablando de que yo cada vez que llegaba de la escuela, lo único que hacía era correr a mi cuarto a ver si este ser estaba ahí. Yo lo conocía como Fred, yo le llamaba Fred. Para mí, Fred era mi amigo y la gente, bueno, decía, todo el mundo lo conocía, todo el mundo de mi familia sabía de Fred, sabían cómo vestía él, porque tenía una forma muy particular de vestir, sabían todos sus rasgos que eran como muy característicos de Fred, ¿no? ¿Cómo se Y vestía? pasaban, Y antes que me sigas contando cómo se vestía y cómo le pusiste ese nombre, ¿se te ocurrió a ti? simplemente era Fred. O sea, Ok. yo realmente, cuando yo empecé a recibir estos mensajes de él, para mí, él era simplemente Fred. O sea, yo no sé ni siquiera si fue que él se presentó ni nada, para mí era Fred. Yo recuerdo que algo que me llamaba muchísimo la atención era su tamaño. Era extremadamente grande. Yo nunca llegaba a ver los pies de él, pero su cabeza era enorme, ¿no? Y tenía el pelo como muy alborotado, así como ondas, ¿no? Muchas ondas. Simplemente hablaba muy rápido. Yo siempre he hablado rapidísimo. Entonces a mí me encantaba la forma en que él me hablaba, ¿no? Era como que nos conocíamos de toda la vida. Él simplemente me decía, escribe. Y entonces yo escribía. Tenía una forma de vestirse muy rara, porque él, por ejemplo, usaba que si chaquetas de rayas y pantalones de cuadros, ¿no? Pero entonces era que si chaquetas de rayas con marrón, naranja, amarillo, así, y los pantalones eran pantalones de cuadro rojo y cosas que era como que no combinaban, era muy raro. Ok. Pero a mí me parecía demasiado, no sé, era demasiado bella la energía de él, ¿no? Y para mí, yo simplemente, como él siempre me decía, escribe, 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 y llegaba de la nada, yo me sentaba y escribía.
Entonces en mi casa todo el mundo sabía pues que si yo estaba en mi cuarto, yo estaba era hablando con Fred. Años después entendí, porque esto te estoy hablando, que Fred llegó a mi vida cuando yo tendría como 8 años y realmente lo vi de una forma muy continua hasta mis 16, 17 años. O sea, fue Ok, durante todo ese tiempo Fred estuvo conmigo. ok, Había algo que a mí me llamaba mucho la atención. Mi mamá obviamente le daba miedo. Todo el mundo decía "Es que es un amigo imaginario de Andrea, que no le pares, ese después se va, solamente está pendiente de lo que hablen". A mí Fred siempre me hablaba del amor. Eran cosas muy, muy puntuales las que él siempre me hablaba. Él me hablaba del amor, me hablaba del apego, cosa que yo no vine a entender sino muchos años después. Me hablaba de lo que uno tenía que hacer para la humanidad. Me hablaba como de cosas como muy, muy como mucha información para una niña tan pequeña, ¿no? Y entonces mi mamá en ese momento siempre me decía, pero ¿por qué te habla de esto? ¿Por qué te habla de otro? Y yo, mamá, simplemente él me dice que escriba. Al punto de que yo este año pues iba a ir a Venezuela para traerme todos mis cuadernos que siguen estando allá porque bueno, tengo muchos años sin ir y bueno, tengo una necesidad de traerme todos esos escritos, pero bueno, Fred me hablaba simplemente eso, el amor, el apego, todo lo que uno tenía que hacer, me hablaba del odio, me hablaba de muchas cosas, ¿no? Y yo lo que hacía era escribir, vea, yo escribía, escribía, escribía y simplemente tenía como registro de todo este tipo de cosas. Y así fue pasando muchísimos años hasta que más o menos a mis 16, 17 años yo me mudo, aproximadamente esa época me mudo para Estados Unidos y empiezo aquí como un proceso de mucho trabajo, estaba como que enfocada en otras cosas, yo dejo de tener como este contacto tan directo con Fred, me mudo para acá y empiezo pues una vida nueva, pero una vida de mucho, mucho corre-corre, ¿no? Era como, estaba enfocada como en otras cosas y bueno, me desconecto de Fred por un tiempo, por mucho tiempo, hasta que entro en el proceso de salud que te estaba comentando, que ahorita vamos a entrar en él. Y en este proceso de salud que yo siento que, bueno, que obviamente hoy que lo veo, pues puedo entender que mi alma lo necesitaba completamente. En ese proceso de salud, primero me desconecto aún más de la fe, de todo lo de lo que había cultivado desde pequeña, muchas cosas, ¿no? Y entro en un proceso de depresión muy grande en el cual pues pierdo la ilusión de la vida, pierdo la alegría, simplemente me pierdo en una oscuridad muy, muy profunda. Y en ese momento, lo que, bueno, la noche más oscura del alma, que, bueno, sé que muchas personas conocemos de esto, pues vuelvo a ver a Fred, ¿no? ok. Después de que ya habían pasado muchos años. Ya va, antes que me vuelvas a ver cuando te encuentras con él de nuevo, me vuelvas a contar cuando te reencuentras con él. Tengo más preguntas de él. ¿Tú lo veías como una persona? ¿Se parecía a un ser humano? Me Ok, parecía un ser humano. ok. Lo único que a mí me llamaba la atención de él era su tamaño. ¿Qué Él tamaño era muy tenía? grande. ¿Un tamaño de un ser Su humano cara normal? era, no, 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 Ok, era desproporcionado a comparación de nosotros, o sea, su cara era tal vez de 1 metro de grande, o sea, era ok. enorme, o sea, era simplemente una persona enorme. Cuando me Y hablas de eso, solamente lo veía, me imagino el mago de Oz, ¿sabes? Cuando ella bueno, estaba chiquitica, algo así. algo así, él simplemente, y lo bello, porque obviamente era demasiado hermoso, él siempre parecía era en mi cuarto. Yo nunca Ok, lo vi fuera de mi cuarto. En mi cuarto donde yo le parecía, yo de repente estaba haciendo la cama y él aparecía, ¡puf! Ya estaba ahí, ¿no? Andrea, escribe. Entonces yo escribía, vamos a hacer esto, no sé. Y entonces yo simplemente yo estaba a disposición de sus mensajes, ok. ¿no? Pero ¿Y era así, y de repente se iba. con qué frecuencia aparecía? ¿Esto era todos los días? ¿Era cuando estabas dormida, despierta? ¿En qué No. situaciones aparecía? Era durante todo el día a cualquier hora. Yo nunca Ok. cuando estaba dormida, simplemente era, yo llegaba del colegio y de repente estaba ahí esperándome, de repente yo estaba haciendo tareas y llegaba de la nada. Podía haber a lo mejor 2, 3 días que no venía y de repente aparecía y estaba un par de horas, me decía lo que me tenía que decir y después se iba. No era algo como que yo sabía, vienen los lunes, no, Ajá, simplemente sí. aparecía. Ok. Sí. Y luego, digamos que el tipo de mensajes que él te daba, bueno, no, antes de eso, ¿lo veías como transparente? ¿Lo veías nítido? ¿Cómo era su apariencia? Su apariencia era más o menos como siempre veo a las almas que veo, no es completamente nítido para mí, yo no los visualizo como visualizo una persona, sé que es un ser que Ok, no está vivo, por decirlo así, pero lo logro ver, veo sus rasgos, veo todas sus cosas, o sea, sí es como un poco más traslúcido, por decirlo, para tener una idea, ¿no? Pero lo veía completamente, o sea, lo veía clarito, ¿no? ok. ¿Y el tipo de mensajes que te los daba como para ti? Porque nos dijiste, bueno, qué tópicos tocaba, pero
¿cómo se refería a esos tópicos? ¿Era como un consejo para ti o más bien era como educándote para luego retransmitir una información? ¿Recuerdas algún mensaje específico? Yo recuerdo, bueno, sí, recuerdo muchos, incluso tengo muchos que con los años, bueno, fui como que esto me lo dijo Fred y he oído, obviamente después que entendí quién era Fred, pues empecé también como a tener una conexión mucho más directa y como te decía, al principio todo el mundo decía es un amigo imaginario, pero para mí ese amigo imaginario me daba una paz increíble, ¿no? Y me daba muchos mensajes. Pero él me hablaba mucho, por ejemplo, él me decía, él me hablaba del amor, ¿no? Andrea, tienen que amarse. Para mí, él siempre hablaba como en plural. No, era, sí, tienen que amarse, tienen que perdonar, me hablaba mucho del perdón, el perdón pesa mucho, o sea, él siempre hablaba como diciendo consejos, pero eran consejos tal vez como muy profundos para una niña al principio, que era lo que le llamaba la atención a mi mamá, y para mí eran consejos, como él me decía, escribe, pues yo escribía, pero eran como que hablaba de todo. De repente recuerdo un día que llegó, que fue para mí este día fue como muy particular. Él llegó diciéndome como que hablándome de la guerra, ¿no? Pero era como una guerra interna, lo que yo pude como que entender. El mensaje me decía, Andrea, las guerras no tienen que ser como la gente cree que tienen que ser, ¿no? Entonces él me hablaba justamente del mirar adentro, pero para mí obviamente no tenía mucho sentido. Lo viene a tener muchos años después. Ok, vale. Y cuando te vas a Estados Unidos, te vas de Venezuela a Estados Unidos, em, él desaparece. ¿Tú qué sentiste? ¿Sientes que desaparece porque te cambias de sitio o por el bucle emocional en el que tú entras? Sí, realmente muchas cosas antes de yo mudarme a Estados Unidos, pues empezaron a cambiar energéticamente. O sea, es lo que te digo, yo empecé como a desconectarme de esa parte de poder estar más conectada a lo intangible, ¿no? A eso que era lo que yo creí. Empezaron a venir muchos movimientos. Yo me vengo justo antes de que comenzara toda la cuestión política en Venezuela como tal. O sea, no era eso. Pero bueno, había como había mucho miedo en mí de este cambio. Alguna parte de mí sabía que yo me iba a quedar en Estados Unidos, por una parte no lo quería reconocer. Entonces yo tenía muchísimo miedo en ese momento. Incluso yo me vengo por un mes de vacaciones y Ok. al final me quedo acá. Entonces, claro, yo siento que había mucho miedo y energía que realmente como que no estaba alineada a eso que en un momento sí lo estuvo, pues. Ok, ok, entiendo. Ajá, entonces allí sí, perdón que antes te interrumpí. Ahí entonces entras en este proceso como depresivo y te enfermas. ¿Qué te ocurre? En este proceso, realmente fue una caída por unas escaleras. Yo me Ok, caigo por unas escaleras, yo me encontraba trabajando en Miami, donde vivía, y me caigo por unas escaleras, pero en estas escaleras voy a tratar de resumir el cuento, porque a mí me encanta hablar muchísimo, pero es muy largo. En estas escaleras yo me caigo y con la misma me paro, me voy para mi casa y como a los 3 días me di cuenta que no me podía ni mover. Yo en ese momento no tenía seguro, no sé qué cuánto. Voy a una clínica en Miami y me dice, mira, es mejor que vayas a Venezuela porque creemos que hay que hacerte muchos exámenes. Yo me voy para Venezuela casi 10 días después de la caída y cuando llego a Venezuela me dicen que me había fracturado el coxis y una parte del sacro, o sea, en la parte de abajo de la columna, me había fracturado la clavícula, pero ya la wow. clavícula había sellado mal, pero ya había sellado porque habían pasado muchos días. Y me dicen, bueno, hay que operarte de la columna porque vamos a esperar un mes a ver si el coxis logra como que reacomodarse, porque a veces, bueno, el coxis puede subir un poco y bueno, se solidifica nuevamente. Pero bueno, me operan de la columna en Venezuela, yo me regreso a Estados Unidos un mes después de la operación y estando aquí, poco a poco empiezo a dejar como de moverme. Empiezo como que ya no puedo abrir ni cerrar las manos y obviamente mi primera reacción fue algo pasó en la columna, en la operación, tengo que devolverme a Venezuela. Yo nada más vivía, o sea, yo vivía sola aquí, toda mi familia estaba en Venezuela. Me regreso a Venezuela pensando que había sido alguna complicación con la operación y me dicen, no, no es nada de la operación todo está perfecto, tiene que haber algo más. Pero bueno, entre que yo tenía que venir a trabajar acá y estar en Venezuela, porque era como que la parte donde estaba como viéndome la salud, llega un momento donde ya efectivamente no podía ni caminar, ni trabajar, ni nada, y me voy para Venezuela como a investigar un poco más. En esto pasó casi un año, pero bueno, en resumen, se dan cuenta que yo tenía en ese momento, yo tenía unas prótesis mamarias que en Francia habían ocasionado muchísimas muertes porque era un silicón que no era para uso en prótesis. Yo tenía esas prótesis, me las había puesto en Venezuela y en la caída de las escaleras las prótesis se revientan y Ok, ese silicón se rega por mi cuerpo
Y bueno, en Francia eso fue un desastre porque murieron muchísimas mujeres. Y en Venezuela apenas se estaba empezando a saber por qué una periodista había muerto. Wow, Resulta que me llevan a mí un inmunólogo que venía justamente de ver todo este desastre en Europa y él dice, ¿tienes prótesis? Sí, tengo prótesis, vamos a revisarla. Efectivamente, pues bueno, ya las prótesis se habían reventado, el silicón pues había hecho, pues se había corrido por el cuerpo y empiezo como un proceso con el sistema inmunológico. Mi cuerpo entra en pasé por cualquier cantidad de diagnósticos, desde lupus, fibromialgia, artritis, Lyme, todo eso. Y wow, bueno, estando en Venezuela yo no tenía seguro, entonces tenían que mandar a hacer las pruebas que sí, aquí en Estados Unidos fue como muy largo todo este proceso. Pero a raíz de eso, bueno, hay que operarte de los senos, hay que sacar las prótesis, me sacan las prótesis, me ponen algo que se llaman unos expansores. Resulta que estos expansores me da una alergia, me causa una urticaria severa y cuando me van a quitar los expansores porque el cuerpo obviamente los rechaza, me da esta urticaria y bueno, por negligencia médica me ponen unos esteroides que se tenía que poner con una pues no tan frecuente, a mí me lo ponen 3 días seguidos y me causan simplemente un síndrome de Cushing, que literalmente pues llegué a pesar 103 kilos en nada, o sea, en cuestiones de wow. nada. Entonces, bueno, vino como que todo un proceso de salud súper fuerte, entro en cama, ya yo no me movía, no podía ni siquiera yo soy músico, entonces no podía la música, no podía ni siquiera mandar un mensaje, o sea, todo, o Wow. sea, pasé un proceso muy, muy fuerte y en ese proceso paso casi 3 años prácticamente tirada en una cama, venía a Estados Unidos en silla de ruedas, porque bueno, en ese momento era residente y tenía que estar entrando, y paso, bueno, por todo un proceso muy, muy, muy complicado emocionalmente. Yo en ese momento estaba separada del que había sido mi esposo, entonces era como que mucho caos alrededor. Obviamente hoy lo veo y entiendo que mi alma necesitaba un proceso para yo ver, ¿no? Para yo despertar de muchas cosas, pero entonces en ese proceso de oscuridad, bueno, entro en esta depresión que me lleva a planificar, bueno, yo entré como con una rabia con la vida, con Dios, con todo, y yo decía, bueno, si Dios no me lleva, pues bueno, lo hago yo, ¿no? O sea, era como una Wow. rebeldía ante la vida, simplemente ya yo no quería seguir viviendo, ¿no? Y era muy fuerte, principalmente para mi familia, el tema que yo siempre había sido una persona muy alegre, me encantaba reír, siempre había sido muy dada con todo, pero entré en una amargura y con todo a odiar, a tener un nivel de rabia, de dolor por dentro demasiado fuerte. Entonces, claro, pasé de ser una persona muy alegre, muy, muy, siempre estaba ayudándose, a ser un ogro, como yo, para mí, yo ahorita lo veo y digo, un ogro. Y en ese momento es cuando me reencuentro con Fred, la Ok, noche más oscura de mi alma. ok. Cuando tú decides, digamos, acabar con tu vida, porque esto es lo que estoy entendiendo, o sea, tú te pones a planificar cómo yo me bajo del Completamente. tren, cómo me voy de aquí. Exactamente. Eh, ¿Es en el momento que tú decides eso donde él aparece o en qué momento específicamente ocurre y qué pasa cuando aparece? Mira, yo pasé 6 meses, ya yo tenía obviamente esta idea de, bueno, si no pasa nada, pues yo me voy. Pero pasé 6 meses planificando cómo iba a ser. Y yo, pues obviamente, como que investigaba todo porque, y esto es como que curioso, yo nunca pensé, por ejemplo, en mis papás. Mis papás no pasaron por mi cabeza, pero mis hermanos sí. Yo en ese momento no tenía hijos, pero mis hermanos era lo que yo decía, ¿cómo hago para que sea lo menos doloroso para ellos? ¿No? O sea, era la única preocupación que yo tenía. Yo no tenía preocupación de nada, solamente era cómo hago para que para mis hermanos sea lo menos doloroso posible, ¿no? O sea, el impacto, el shock, todo eso. Yo planifico mi suicidio, bueno, terminar con mi vida, y eso era un jueves, ese momento ya yo tenía todo listo, había dejado todo listo, solamente estaba esperando que mi familia se fuera de la casa. Yo nada más quería que mi familia se fuera de la casa para yo poder estar sola en este momento. Pero ese día, pues, tardaba más en desayunar. Cuando yo me mudo para Venezuela por todo este problema, este proceso de salud, yo me voy a casa de mis papás en Ok, Venezuela, en Caracas, una casa de 2 plantas. Entonces yo veía que todo el mundo estaba abajo, pero nadie se iba, ¿no? ok, Nadie, o sea, todo el mundo, vamos a desayunar. Y mi hermana se me quedó tal cosa arriba. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasa? Que nadie se va. Pero en ese momento, vea,
yo veo al lado mío, a mí siempre me han gustado los cuadernos, los libros, las libreticas, todo eso, y veo al lado mío una libreta que tiene un girasol amarillo que yo compré en uno de los viajes que yo venía para acá, para Estados Unidos, fugaces. Entré a una tienda, compré una libretica y me la llevé, y yo era de las que compraba las libretas, pero no las utilizaba porque, bueno, en algún momento especial la voy a utilizar, ¿no? O sea, típico que vamos dejando esas cosas guardaditas para algún momento especial. Y era una libreta demasiado hermosa, pero en ese momento, mientras estoy esperando que todo el mundo se vaya, agarro esta libreta y me llama la atención, porque yo dije, agarro, conscientemente yo no agarré la libreta, y como estaba tan, como era un ogro, yo digo, ¿quién habrá agarrado mi libreta? ¿No? O sea, ¿por qué? Pero cuando la abro, veo que lo primero que dice mi libreta, la primera hoja, en una letra muy rara, como muy chucuta, como decimos nosotros, y ahorita te cuento por qué, veo que dice, tu cuerpo está llorando. Ok, Yo leo esta libreta, fíjate ¿por qué te cuento esto? En las noches, como yo tenía tanto dolor, yo tenía un dolor crónico, no podía dormir y muchas cosas, a mí me daban muchas pastillas para poder dormir. ok, Entonces era curioso, cosa que después yo siempre, y me gusta comentarlo, en esos momentos de cuando realmente yo me daban las pastillas para poder dormir, que era como el proceso de, bueno, ya Andrea se va a dormir, hay que darle las pastillas para el dolor, no sé qué cuánto. Todo el mundo decía, siempre tenía que haber alguien conmigo, porque ellos pensaban que en ese momento, como yo estaba tan mal, podía cometer algo, ¿no? Era, cónchale, a lo mejor va a atentar contra su vida o algo por el estilo. Pero lo curioso es que en ese momento nunca me pasó por la cabeza, porque era el único momento donde yo estaba tranquila, ok. estaba feliz, no tenía dolor. Obviamente habían dos pastillas que el choque de las dos pastillas me hacían delirar. Entonces yo estaba como que en una nota. Literalmente veía perros, incluso tengo videos de mis hermanos echando broma, porque en ese momento pues yo estaba contenta, sonreía, veía perros caminando por el techo, pero ese era el único momento donde yo realmente no tenía ningún tipo de pensamiento de atentar contra mí. El problema era cuando se iba el efecto, ¿no? Cuando Ok, volvía el dolor, cuando volvía a estar clara en lo que me estaba pasando, que era el momento donde la gente creía que no iba a pasar nada, ahí era cuando planificaba todo, ¿no? Que era ok, lo complicado. claro. Entonces, esa noche, ese día que yo me paro, veo la libreta y claro, veo que está escrita toda rara y leo, tu cuerpo está llorando. Entonces le pregunto como que al que era, bueno, el que es el papá de mis hijos, que en ese momento estaba conmigo, ¿quién agarró la libreta? Él me dice, me la pediste anoche. Y yo le digo, te la pedí yo. Sí, me dice, sí, empezaste a escribir ahí. Y claro, yo veo, por eso la letra toda rara, lo primero que escribo es tu cuerpo está llorando, pero cuando empiezo a leer las siguientes hojas, había escrito cosas que nunca había podido comentarle a nadie, ni siquiera a mis terapeutas, porque yo he ido a terapeutas desde que tengo 12 años. Siempre me gustó mucho ir a psicólogos y todo eso. Nunca había podido comentarle a las personas lo que estaba escrito en la libreta. Y cuando yo leo lo que está ahí, empiezo como a llorar y empiezo a drenar como un dolor que tenía guardado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en ese momento recuerdo a Fred. Ok, Ahí es cuando vuelvo a recordar a Fred y me vuelvo a ver a mí en mi cuarto en Caracas, sentada conversando con Fred, y para mí fue como un no está sola, ok. que era la sensación que yo tenía cuando estaba con Fred. Entonces en ese momento yo bajo, fue como que, yo lo digo, para mí es un susurro del alma, y hoy, bueno, hoy lo entiendo obviamente con muchísima más claridad. Yo en ese momento bajo, estaba toda mi familia, como te digo, esperando para que si desayunando para irse al trabajo, lo que sea, y abro la gaveta de las pastillas, no sé por qué, pero ese fue como que el instinto mío. Abro la gaveta de las pastillas, todas las pastillas, todos mis medicamentos se traían de Estados Unidos a Venezuela, y nosotros teníamos como una reserva de 4 o 5 meses porque yo no podía estar sin medicamentos. Y vea, me dio por agarrar cada pote y empezar a botarlos en el baño de la cocina, todos, uno, dos, tres. Entonces mi mamá colapsa, porque claro, imagínate, no era Claro, nada más la cantidad de plata que nosotros teníamos pues en medicamentos, sino que yo estaba botando todo lo que me hacía a mí estar estable. Mi claro. mamá colapsa y llama a una amiga que era como una amiga de la casa, pero ella era mi enfermera. O sea, ella es una doctora, pero ella era la que me atendía a mí en casa, me ponía los sueros, me ponía todo. Y le dice, Andrea está en crisis, está botando todas las medicinas, vente rápido. Ella se viene rápido a la casa, ya yo había botado todas las medicinas. Y ella me dice, acompáñame, vamos a salir. Pero yo no salía de la casa, yo tenía 3 años sin salir, sino solamente para las consultas médicas. Wow, Y yo me voy en pijama y me monto en el carro de ella. Y yo no recuerdo nada sino la brisa. Yo recuerdo haber bajado el vidrio y solamente sentir la brisa, como
como me tocaba la cara y sola, ella no decía nada, yo no decía nada, simplemente era la brisa, la brisa. Y llegamos a un hotel, ella me había dicho que ella tenía que ir a buscar como una centrífuga que le habían mandado y bueno, estaba una amiga en un hotel en Caracas, entonces me dice, acompáñame al hotel. Pero cuando llegamos al hotel, ella me dice, ¿te quieres bajar? Y yo como que, ok, pero era como si no, no sé, yo estaba como en blanco, literalmente en ese momento, ¿no? Y me bajo y me quedo en la puerta del hotel esperando, yo estaba en pijama, esperando que ella fuera al lobby a buscar su cosa, y en eso viene una señora y se me acerca y me dice, ¿vienes a la conferencia? Y yo, en mi forma tan déspota, porque realmente era muy fea, muy grosera en ese momento, le digo, no, pero de una forma muy grosera, y ella se va, regañada, ¿no? Y de repente vuelve a acercarse como a los minutos y me vuelve a decir, ¿estás segura que no vienes a la conferencia? Y claro, mi amiga me hace señas como que todo bien, y yo como que sí, todo bien. Y le digo a la señora, no, yo no vengo a la conferencia. Y se va la señora. Y la señora nuevamente, para mí, hoy es un ángel, o sea, ella fue mandada por mis ángeles, se me acerca nuevamente y me dice, ¿no quisieras entrar a la conferencia? Yo voy a dar la conferencia y puedes entrar. O sea, ella me dice como que, pero era tanta la insistencia que yo digo, o sea, o le meto un golpe o mejor voy, ¿no? Ya yo estaba ahora como que obstinada. Y yo, ay, mira, voy a ir. Y me voy caminando y me siento en una sillita al lado de la puerta, ¿no? Y le hago señas a mi amiga como que voy a estar aquí esperando. Resulta que eran tres doctores que estaban haciendo una conferencia. Ellos se presentan, la doctora Marianela Castés, está la doctora Luzardo, el esposo de la doctora Luzardo, y van a hablar de cuando el cuerpo llora. Yo acababa esa mañana de leer mi libreta, la mañana que yo había decidido que mi vida terminaba, tu cuerpo está llorando. Horas después estoy en esta conferencia y yo, claro, automáticamente captó mi atención y yo dije, ¿qué está pasando acá? Y ahí, a partir de ese momento, empezaron como a conectarse ciertas cosas que yo digo que hoy me llevaron a ser lo que yo soy. Ese momento estaba la doctora Marianela Castel y la doctora Luzardo hablando de su libro Enfermedad Emocional. Es un libro donde ella explica cómo las emociones y cómo las enfermedades tienen una raíz emocional. Y ese día ella me regala el libro, yo me empiezo a leer el libro y a partir de ahí me formo como biodescodificadora, empiezo a Mm. entender que el cuerpo es un mensajero del alma, como yo lo estaba viendo, y que mi cuerpo lo único que había estado era gritando cosas que yo no había podido expresar, ¿no? Las que Por habías eso cuando anotado en la leí libreta. todo lo que había anotado en la libreta, en ese momento yo las quería expresar, pero nunca las había podido decir, ¿no? Wow. Y claro, mi cuerpo lo que había estado era acumulando un dolor muy grande que nunca había podido salir y que mi alma en estos momentos, a través de esa noche oscura, pues ya tenía la necesidad simplemente de drenar, ¿no? De salir todo eso. Entonces ese momento, vea, es cuando yo entiendo, o no entiendo, porque realmente en ese momento no entiendo, pero me empieza a llamar la atención. Yo empiezo a escuchar como que mira esto, mira aquello, y yo como que, cómo el cuerpo llora, o sea, cómo las emociones tienen, ¿sabes? Porque una enfermedad puede tener, pero claro, yo venía de tener todos los diagnósticos que te puedas imaginar, yo los tenía. Entonces, claro, era como que, ¿será que mi cuerpo realmente está llorando? Y empezó como una curiosidad. Y en ese momento es cuando yo empiezo como a formarme, yo digo que la vida, los ángeles, Dios me fueron poniendo las herramientas, porque en ese momento te estoy hablando que eso fue hace casi 18 años, no había internet como para hacer ahora certificaciones online ni nada por el estilo, pero recuerdo, por ejemplo, claramente un día yo estaba en una consulta médica y veo que una señora está al lado mío leyendo un periódico y yo me le quedo mirando de lado a la hoja del periódico y dice certificación en Reiki. Y la palabra Reiki fue como que bling. Y yo le digo a la señora, ¿puedo anotar esto? Y me voy, o sea, me inscribo con este número, no sé qué cuánto, y me certifico como reikista simplemente porque esta parte, o sea, ni siquiera sabía qué era, pero así voy formándome con muchas cosas que yo siento que la vida me iba poniendo como que esas piecitas hasta que, bueno, llego ahí a entender que realmente había como un propósito, aunque no lo tenía claro, pero bueno, salgo de este proceso de depresión como sin entender por qué o para qué, pero logro salir de este proceso. Fue muy difícil, no tenía las pastillas, no tenía los medicamentos, había mucho alboroto alrededor, pero bueno, gracias a que escuché eso y que los ángeles fueron poniendo para mí esas fichas, pues, Ok, entonces ese día que conoces a esta señora, ya regresas a la casa, ya me imagino dudando de la idea de lo que ibas a hacer, ¿cierto? completamente. Ahí paró, ya para mí Ok. ese día entendí de alguna forma que no iba a ser lo que iba a ser. Incluso yo nunca comento nada con mi familia, yo guardo mis cartas, guardo todo, porque yo había dejado cartas, pues obviamente de despedida para mucha gente,
guardo todas mis cosas y empiezo un proceso interno muy complicado, ¿no? O sea, esa noche recuerdo el estar mirando el espacio, el estar mirando todo, porque yo tenía pues las cosas con las que iba a terminar mi vida, tenía todo, o sea, y empiezo como a decir qué fue lo que pasó, ¿no? O sea, cuánto dolor podía haber y con toda la información de la charla a la que había asistido, ¿no? Que para mí habían hablado de mí, simplemente. O sea, para mí esta charla simplemente había sido un espejo para yo poder mirar mi dolor. Y esa noche, a partir de esa noche, fue como que sentarme con todo este caos emocional mío a tratar de ponerle un poco de orden, aunque al Y sin principio era casi pastillas. imposible. Sin Sí. pastillas. Entonces fue, imagínate el caos de ya no tengo pastillas, no tengo cómo dormir, no tengo cómo pasar el dolor, no tengo cómo nada, y pasar ahora a sentir que había un propósito, pero no sabía ni siquiera cómo, a que era un ogro que nadie me podía decir nada, porque literalmente mi reacción era de fuego y de terrible, pero que yo sabía internamente que había algo que me estaba diciendo algo, pero no sabía ni siquiera cómo expresarlo. Qué fuerte. Entonces fue un proceso muy, muy complicado el tiempo cuando ya me doy cuenta lo que viene, ese renacer, porque fue como muy doloroso, ¿no? Y fue muy doloroso, ¿por qué? Porque era como que esto es algo que yo siento que también ha sido para mí parte del proceso, porque siempre me gusta compartirlo. Mi familia es una familia muy unida. Las personas que nos conocen saben, nosotros somos tres hermanos, mi papá y mi mamá, pero siempre estamos demasiado unidos. O sea, mi relación con mis hermanos gracias a Dios, es increíble. En ese momento yo sentía que estaba sola. O sea, yo decía, no hay nadie que esté conmigo. Hoy entiendo que no, era mi dolor, no me permitía mirar a mi gente, ni me permitía ver sus manos, ni me permitía ver su amor, ni me permitía ver nada, pero era mi dolor, ¿no? Y muchas veces nos pasa a muchos que en medio de nuestro dolor no podemos ver ni siquiera las personas que están alrededor de nosotros, ¿no? Sí. Y siento que hoy para mí, pues es cuando veo a las personas, porque, bueno, pues ahora me dedico a acompañar a muchas personas en procesos de duelo, en procesos de muchos cambios, pues algo que me gusta siempre rescatar desde una mirada de alguien que lo vivió, ¿no? Ujú. Desde un lugar que realmente lo experimenté. Experimenté el saber que tenía muchísima ayuda, pero no poder mirarla, ni siquiera poder agarrar la mano de mis hermanos que siempre han sido mis bastones, ni de mis papás que siempre han estado ahí. O sea, nada, simplemente yo sentía que estaba en un mundo completamente sola, pero simplemente el dolor a veces nos nubla la vista y no nos permite mirar. Sí, totalmente. Me acabas de recordar, pues también yo en un momento así súper fuerte, como mi noche oscura del alma, que me sentía tan sola, eso le pasa a tanta gente, como bien dices, y me acuerdo que el otro día, bueno, no sé, hace como un año lo comentaba, que yo estaba sola y mi hermana, que con quien soy súper cercana también, me dice, ¿tú te acuerdas que yo viajé desde Miami para estar contigo en ese Imagínate, momento? Yo no me acordaba, o sea, yo es tenía la increíble. mente totalmente nublada, yo no me acordaba ni de ella, ni de mi mamá, ni de mi pareja, de nadie. Yo me veía literalmente sola, abandonada, lo recuerdo todo como en blanco y negro, gris, y eso, a veces te metes como en esa situación tanto que no eres capaz de ver de lo que está a tu alrededor. Es así, y es algo que vivimos muchísimas personas, es algo que realmente, y que a mí es lo que te digo, o sea, es simplemente el dolor te impide ver y crees que no vas a poder salir, ¿no? Y que yo siento que también algo que a mí me afectó muchísimo era el apoyo de las personas que a veces, que obviamente lo hacen con un amor increíble, pero que en ese momento no es en muchos casos lo que nosotros necesitamos, ¿no? Una persona que está en depresión y viene alguien y te dice, sí vas a poder, sal de ahí, échale, y no sé qué más, y eso más bien ocasionaba un nivel de rabia y de dolor, de incomprensión, ¿no? Es decir, no entiendes lo que estoy viviendo. Entonces, definitivamente, bueno, muchos vivimos por eso, pero bueno, me siento completamente identificada contigo porque es que el dolor no te permite mirar alrededor. Sí, y también aquí yo creo que es bueno reflexionar acerca de esas personas que vemos tan malhumoradas y como todo el tiempo que parece que están echando como un veneno y entonces las juzgamos y decimos, ay, qué negativo, qué fastidioso. Y es que simplemente es como que si tienen una herida abierta y tú apenas los tocas y ellos sufren demasiado. Entonces, no es que ellos quieren ser así, sino que es la forma como están viendo la vida en ese momento lo que los hace ser tan reactivos y dañinos, entre comillas. Completamente, es que al final no vemos, ¿no? No podemos ver el dolor. Yo te digo, mira, a mí, años después, cuando mis hermanos, ellos me dijeron, o sea, jamás nos hubiésemos imaginado que estabas viviendo esto.
O sea, ¿sabes? Y somos súper cercanos. Imagínate cuando ves una persona lo que tú dices, o sea, hay gente que uno ve, ves la cara, a lo mejor, barro, qué amargado está, ¿no? O sea, uy, tiene los chakras desalineados o algo, porque siempre vamos a decir algo. Y a lo mejor hay un dolor tan grande, o sea, yo siempre creo, y esa era una de las cosas que Fred a mí me hablaba de pequeña, ¿no? De la empatía, pero la empatía desde el corazón, ¿no? Ok. Del mirar más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿no? Del poder decir, ¿qué estarás viviendo que realmente yo no puedo mirar, ¿no? Entonces, Ajá. por eso te digo que era como ahorita, ¿no? Hoy en día, hoy lo puedo ver cuando realmente, y hay muchas cosas que obviamente esto me llevó a cambiar en mí, ¿no? Justamente el decir, no puedo mirar tu dolor. Espero poder acompañarte, pero realmente tal vez no puedo ni siquiera, porque eso nos corresponde a cada uno, abrirnos y permitir que alguien más nos pueda acompañar, pero a veces o no estamos listos, o simplemente, bueno, parte del proceso, pero para mí también fue muy revelador todo este proceso, el poder entender que incluso las personas más cercanas a ti no van, a lo mejor no pueden ni siquiera mirar lo que tú estás viviendo, ¿no? Y entonces, ¿para qué juzgar? ¿No? Si a lo mejor Claro. estamos viviendo, o sea, yo creo que nuestras palabras también pueden ser, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo estuve a una línea de literalmente, o a el encuentro más cercano de tomar esa decisión. Yo creo que una palabra hermosa, gracias a Dios, tuve la compañía, pues aunque yo no la viera en ese momento, muy amorosa de mi familia, pero a lo mejor una palabra mucho más fuerte de alguien más hubiese sido el detonante para yo tomar esa decisión mucho más rápido, ¿no? Entonces yo creo que Claro. sí, nosotros tenemos que ir con mucho cuidado, tal vez, ¿no? Con Con más compasión sutileza, también. con compasión hacia las personas, porque realmente no sabemos la guerra que están batallando adentro. Ok, tres preguntas rápido. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso para que tú, sin pastillas, como que te reactivaste? ¿Cuándo aparece Fred? ¿Y en qué momento empiezas a ver muertos? O sea, que te das cuenta que tienes esa capacidad. Bueno, el proceso completo, o sea, desde que yo dejo de tomar las pastillas hasta que ya yo ahí empiezo ya mi proceso de entender, buscar respuestas, qué es el alma, para qué pasa todo esto, ¿no? Pero realmente a mí me toma por lo menos un año y medio Ok, salir, como volver nuevamente a tener la fuerza de volver a agarrar un celular, de volver a escribir. Yo escribía mucho, pero como que con más sentido, ¿no? De volver a ver la vida diferente. O sea, a mí me toma casi un año el poder entender que estoy en todo este proceso de, bueno, ok, ya no pasó esto, ahora, ¿para qué viví todo lo que viví, ¿no? Empezar a entenderlo. O sea, ok, fue un año de adaptación a poder entender todo este proceso. Después vienen años de terapia y de muchísimas cosas para poder ver. Creo que me ayudó en algún punto el hecho de que antes ya había tenido muchísimas terapias, como te digo, desde muy pequeña siempre había hecho había hecho constelaciones, había hecho muchísimas cosas. Entonces, como que las cosas ahí empezaban a tener realmente sentido para mí. Fred llega el día ese que yo tengo esa noche más oscura, cuando me di cuenta de esto con esta libreta, fue el primer contacto nuevamente que tengo con Fred, de volver a ver a Fred y sentirme que estoy con Fred, ¿no? O sea, aquí está Fred. Fue como que es ese mismo día. Y a partir de ahí fue, sin saber quién era Fred, asísteme, ayúdame, Fred. O sea, era como pedir nuevamente su asistencia, porque para mí simplemente Fred hasta ese momento había sido un amigo que había estado conmigo y que había sido un refugio para mí durante muchísimos años. Yo no sabía todavía que Fred era un ángel, como lo sé hoy en día. Y yo siempre había seguido viendo los muertos, ¿verdad? Viendo estas almas, incluso durante este proceso me pasaba que si yo iba, como iba mucho a clínicas, a cosas así, siempre veía, aquí hay un muerto, aquí hay un familiar de alguien, aquí hay esto, pero yo no entraba en contacto con nadie. Para mí era, te vi, pero no, o sea, yo no estoy en disposición, ¿no? Que era algo que yo había aprendido en clases de mediunidad o sea, tiempo antes, que yo tenía pues un maestro que él me ayudaba pues a entender porque durante muchos años yo recibía mensajes en la madrugada, literalmente me despertaban como que, mira, quiero dar tal mensaje, y yo aprendí literalmente como a poner un horario, ¿no? Mi horario es de 8 a 5, oficina. Después de esta hora no estoy trabajando. Entonces, yo empecé como a tener una conexión muy bonita, pero también para respetar, ¿no? Hay momentos donde efectivamente, bueno, siento que hay almas que vienen como lo que me pasa, ¿no? A veces estoy hablando con alguien y aunque no esté modo medium, porque no estoy haciendo una terapia o algo por el estilo, viene alguien, me quiere dar un mensaje y simplemente lo doy. Pero yo seguí viendo muertos durante mucho tiempo, pero no estaba en disposición de recibir sus mensajes. O sea, simplemente yo los veía y los dejaba pasar. Simplemente era como que, mira, no, ahorita no voy a recibir ningún mensaje ni nada. Pero sí seguí durante todo el tiempo viendo los muertos, viendo las almas. Lo que pasa es que no me ponía tampoco al servicio. ok. ¿Y hay algún momento donde decides ponerte al servicio? ¿Cómo ocurre esto? Sí.
Después de que entiendo, después de que salgo todo este proceso, entro en un proceso, después de que cuando ya mi salud estaba un poco mejor, entro también como un proceso muy personal porque yo quería ser mamá, estaba como que la cuestión de que, bueno, quiero tener mi bebé y después de casi 7 meses de embarazo pierdo mi primer bebé. Y ahí entro otra vez como un proceso muy fuerte, pero con un poco más de conciencia porque venía Mm, pues de todo este trabajo que obviamente entendía que tenía un propósito. Obviamente me afectó, fue una de las cosas más difíciles que he tenido que vivir, pero después de ahí, justamente, fue como que entendí que yo estaba viviendo una vida que no tenía, no estaba viviendo el propósito de mi vida, ¿no? O sea, yo recibía muchos mensajes de almas, de cosas, de seres, de ángeles, y yo no los compartía. O sea, yo mantenía esa información siempre para mí. Siempre fui una persona o una niña muy introvertida, a pesar de que era muy echadora de broma y todo eso, siempre fue una persona muy callada, muy introvertida. Entonces yo sentía que me costaba mucho cómo va a tomar la gente mi mensaje, qué va a opinar la gente, para qué, cómo lo voy a dar, no lo van a tomar bien. Entonces, eso fue como que un trabajo que tuve que hacer durante muchísimos años. Pero después de esto es cuando yo realmente me doy cuenta que efectivamente mi propósito era compartir muchas cosas. Y en el compartir estas cosas fue dar esos mensajes. Entonces ya a partir de ese momento es cuando yo digo, ¿sabes qué? O sea, empiezo a pedir asistencia como para que el mensaje que yo tenga que dar llegue a las personas que lo van a recibir, ¿verdad? De forma bonita, porque mi miedo era cómo yo tener este approach a la gente, decirle, mira, tu papá está al lado y te quiere decir algo. O sea, a mí me da muchísima ansiedad ese proceso. Pero empiezo a trabajar justamente esto y empiezo a entender que efectivamente mis ángeles me estaban como que asistiendo para que yo hiciera eso que era parte de mi misión y empiezo en ese momento a sentir más confianza, mira, yo tengo que compartir estos mensajes. Y desde ese momento ya empiezo como que a dar los mensajes. Iba a veces, estaba en una panadería y veía un familiar de alguien y yo pedía asistencia, mira, esto es lo que tengo que hacer, sí, y bueno, y daba el mensaje. Y claro, fue muy bonito el poder entender que ayudaba a tanta gente, ¿no? Yo al principio tenía mucho miedo, pero realmente ayudaba a los que nos quedamos acá, a tal vez cerrar un ciclo, a poner un poco más de luz en donde hay mucho dolor. Y empecé a ver la reacción de la gente hasta el sol de hoy. Gracias a Dios nunca he tenido una mala reacción ante dar un mensaje y ha sido muy bonito porque realmente más bien he visto todo lo contrario, ¿no? Lo hermoso que ha sido para las personas, para los que nos quedamos acá, el recibir esa palabra, el confirmar algo que a veces estamos pensando. Entonces, desde ese momento, después de que, bueno, que yo tengo la pérdida de mi hijo, que realmente como que entiendo que realmente estaba viviendo una vida que no estaba expresando, porque incluso el tema de la pérdida de mi bebé, yo lo tomé también para mí, ¿no? Y fue como que voy a volver a guardar toda esta información. Y después entendí, Andrea, el cuerpo va a llorar. Entonces dije, no, yo no quiero que mi cuerpo siga llorando. Y siento que tiene que salir toda esa información. Venía con muchísima información, como te digo, me certifiqué en muchas cosas para sanarme yo, pero no las ponía en práctica, ¿no? Era como que yo era mi propio conejillo de India, pero después de que entendí que efectivamente lo que los médicos decían, esto no va a pasar, pasaba, y yo decía, hay algo, ¿no? Entonces después de ahí fue cuando entendí, mira, este es mi propósito. Y empecé a dar todos los mensajes de una forma, pues bueno, cuando yo sentía que era que lo tenía que dar. Y ya hoy en día, pues bueno, me dedico como medium a canalizar mensajes de seres ya trascendidos. Y bueno, y cuando a veces estoy en el Instagram y siento que tengo que dar un mensaje o estoy en una actividad y siento que dar los mensajes, bueno, los doy porque, bueno, porque siento que ese es parte de lo que yo vengo a hacer acá. ya estás fuera de closet completamente. Ya, sí, bueno, ya digamos que ya no me importa tanto porque lo hago con amor y bueno, y le pido a Dios y a los ángeles que me pongan a la gente en el camino que realmente va a entender el proceso. Como todo, sé que hay gente que no comulga con esto, hay gente que no cree, pero bueno, yo creo que también eso es parte del proceso de cada quien. Y yo creo que esto es algo como que si eso resuena contigo y te da felicidad, y mira, eso está bien, o sea, Ok. es parte de también. ¿Cuál es la razón principal por la cual seres que ya han trascendido se acercan a ti? ¿Cómo los ves cuando se acercan? Es decir, ¿cómo ves su estado de ánimo? Si están bien o no, si hay el bajo astral, si se quedan ahí, no se quedan ahí. ¿Cómo los ves tú? ¿Qué ves tú en ellos cuando ya están del otro lado? Mira, tú sabes que, y me encanta que tomes esto, toques esto, porque hay algo, como tú lo comentabas al principio, cada quien tiene como que su propia experiencia, su propio lenguaje con los seres y la forma en comunicarse, pero yo
hablo desde lo que yo he vivido, de lo que ellos me han mostrado, y por eso siempre comparto lo que para mí ha sido y es lo que con lo que yo me identifico, porque realmente no ha sido uno, son muchos años canalizando a seres que ya trascendieron y todos me muestran lo mismo, ¿no? Cuando una persona viene, como yo siempre lo digo, viene no porque él necesite decir algo, porque nosotros necesitamos recibir un mensaje, ¿ok? Y a mí me han mostrado, efectivamente existe un bajo astral, existe la luz, existe la oscuridad, yo sí creo en eso, pero a mí me han mostrado que las almas, es como yo he podido experimentarlo y como me lo han mostrado, nosotros no hay un infierno como tal, ¿ok? Nosotros estamos viviendo el infierno, nosotros estamos aquí para quemarnos, para vivir la ira, para vivir realmente, o sea, este plano, es realmente donde nosotros vivimos todas esas cosas densas que nos queman. Aquí vivimos la envidia, aquí vivimos el odio, aquí vivimos la ira, todo eso. Y las almas me han mostrado justamente esto. Me han mostrado que cuando ellas se van, si hay un proceso, no es el purgatorio como nosotros lo vemos, que las almas se quedan penando, cosas así. Ya voy a entrar en eso porque sí lo he visto de una forma diferente y me encanta aclararlo. Si hay un proceso de rehabilitación, que es lo que me han mostrado a mí las almas, por ejemplo, cuando las personas mueren, a lo mejor tienen que entrar como decir, un centro de rehabilitación donde desde la luz, y esto es muy importante porque todas me lo han mostrado de esta forma, desde la luz, del amor, entramos como a mirar las cosas que vivimos, qué es lo que vamos a hacer, todo, como que es eso, es un centro de rehabilitación muy amoroso, muy desde la luz, y las almas pueden pasar X cantidad de tiempo en este sitio. Hay almas que me han mostrado que es muy fugaz el paso, hay almas que no pasan por ese centro de rehabilitación, sino van directamente a casa, como lo quieran llamar, hay almas que pasan más tiempo en este centro de rehabilitación, sí. Ahora, que hay almas que quedan, por ejemplo, eso que dicen, bueno, hay almas que quedan en pena y todo esto, hay algo muy importante que a mí me han mostrado todos los seres que han pasado, las almas que quedan en pena, ¿cómo funciona o cómo yo lo veo? Energéticamente nosotros somos energía y mientras más pesa esa energía, pues más le cuesta, por decirlo así, llegar hacia el viajar ligero, ¿no? Que el viajar ligero consiste en poder llegar a la luz, a nuestra casa, a nuestro hogar, con Dios, con el universo, como le queramos llamar, de una forma más rápida. Pero ¿qué nos hace quedarnos como que más densos ese interín, ¿no? Las emociones que vivimos acá, ¿no? La culpa es una emoción demasiado densa que hace que un alma a la hora de partir le cueste más llegar hacia la luz, ¿no? El no perdonar, el no perdonarse a uno mismo, es una emoción que hace que el alma le cueste más partir. Es por eso que hacemos, o la invitación del alma siempre es a sanarnos, ¿no? ¿A sanarnos para qué? Para que en el momento que nosotros tengamos que partir podamos viajar más ligeros, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos me han mostrado a mí que no es que un alma se quede en pena por algo, no es que se quede en pena de la forma en la que nosotros estamos, o que yo, por ejemplo, crecí acostumbrada a ver, no, el alma se quedó en pena y va a sufrir el... No, eso no me lo han mostrado a mí me han mostrado que efectivamente hay almas que pasan más tiempo, tal vez en esta densidad, porque bueno, porque tenemos más cosas que trabajar, pero efectivamente van a igual, van a la luz, ¿no? ¿Qué pasa con almas que son, por ejemplo, desencarnados como de entidades o sí, como de energías más densas? Son personas con mucha carga emocional, ¿verdad? Personas que efectivamente tienen mucha carga emocional y no quieren por voluntad propia ir hacia la luz. Personas que se quedan con un odio y mucha carga emocional y efectivamente son personas que están conectadas más hacia la oscuridad. Pero eso es por decisión propia, se les muestra la luz y ellos deciden no ir y se quedan como almas de bajo astral. ¿Ok? Son almas que deciden no ir a la luz, no porque no tengan acceso a ella, sino porque no quieren ir. No quiere decir que después no pueden ir, pero eso es más desde el alma de la persona. Y lo que hace que una persona sea más de esta energía densa son todas las cargas que nosotros tenemos y que estamos viviendo ahorita acá. Por eso siempre la invitación es justamente trabajar el perdón, la culpa y a vivir desde el amor, desde lo mejor que podamos, porque es lo que nos hace el paso mucho más ligero. Algo que también es muy importante, vea, es los niños. Los niños tienen un pase directo siempre a la luz, porque principalmente los niños no viven como nosotros desde el apego, y es algo que me ha mostrado muchísimo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir desde el apego material, el apego a nuestros familiares, el apego a las cosas. Los niños no. Mientras más chiquito el niño Claro. pasa mucho más rápido, porque él simplemente no tiene apego a lo que está acá. Él viaja de una forma muy ligera y es algo que a mí me han mostrado. Me preguntaste cómo los veo. Cuando yo los veo, no necesariamente tengo que verles el rasgo, todos completos, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho que me muestran un rasgo en particular. Por ejemplo, yo estoy viendo o estoy conectando con un familiar de alguien y veo mucho la nariz.
es para que yo haga énfasis y a lo mejor es que la persona a la que le estoy haciendo la lectura o la persona a la que le estoy dando el mensaje, yo le diga, mira, me está mostrando la nariz. Y eso es como para corroborar, así es que yo tenía la nariz igual a mi papá, por poner Ok, un ejemplo, ¿no? ok. Son como cosas que son como más importantes, como para que la persona que está recibiendo el mensaje pueda saber que efectivamente es su familiar el que está dando el mensaje. Ok, esas personas que se quedan en el bajo astral podríamos decir que son los fantasmas. Bueno, yo no lo veo tanto Sí. como fantasma, porque realmente, o sea, es, depende también el concepto que todos les tengamos, ¿no? Ok, Porque efectivamente hay personas, por ejemplo, en mi casa yo a veces veo, yo no veo, yo considero que todos tenemos la capacidad de protegernos. Yo creo en los ángeles y yo siempre hago una burbuja de protección. Para mí es muy importante siempre estar limpiando mi casa energéticamente y siempre pues le encomiendo a Dios, a los ángeles que esté protegida. Entonces yo te puedo decir, yo en mi casa yo no voy a ver seres de bajo astral o cosas así. ¿Cuándo puedo tener un contacto con un ser de bajo astral? Cuando viene una persona a hacerse una consulta y yo estoy simplemente preguntando y ya yo puedo sentir efectivamente esta persona tal vez tiene lo que le llamamos un desencarnado de bajo astral, bueno, está porque quiere dar un mensaje o por algo que pasa. Pero hay personas que dicen, bueno, sí, un fantasma. Lo que pasa es que fantasma, bueno, dependiendo, hay fantasmas, la palabra a lo mejor la pudiésemos asimilar también a un fantasma bueno, ¿no? Entonces, ok, bueno, para mí son eso, son como más energías de bajo astral. Yo le llamaría así, pues. ok. ¿Qué ocurre con las personas que eligen quitarse la vida? ¿Y qué ocurre con los bebés que no llegan a nacer? Bueno, eso es algo muy bonito, principalmente porque he visto y sé que hay mucha gente compartiendo que las personas que se suicidan no van a la luz. He tenido el contacto con muchas personas que han decidido quitarse la vida y para mí no es así. ¿Ok? Ellos me han mostrado que esto no es así. No para justificar, porque esto es importante, ¿ok? Esto no es como que, Sí, bueno, entonces si yo hago esto, entonces no, no, porque sí pasamos un proceso de rehabilitación como les comentaba antes, vamos a un centro donde tenemos que analizar todo este proceso, las cosas que tenemos que vivir aquí, las tenemos que vivir acá, por algo el alma elige ese plan, yo creo, y me han mostrado, y es lo que mi experiencia me ha ayudado a corroborar, que efectivamente nosotros hacemos un plan de alma cuando venimos aquí para vivir lo que tenemos que vivir, por eso hacemos las terapias del alma, ¿es para qué? Para entender el para qué nosotros como alma elegimos vivir los procesos que estamos viviendo acá. Pero nosotros de tomar la decisión, ¿verdad? Las personas que simplemente se quitan la vida van nuevamente, van a la luz, o sea, no se quedan en eso. Lo que pasa es que tienen su proceso bien sea lo que te decía, dependiendo de cuánta carga emocional tengan, bueno, les llegan a este proceso de rehabilitación y el tiempo que su alma considera que tenga que estar en este centro de rehabilitación para después ir a casa. A mí no me han mostrado, yo no he podido corroborar eso que la gente dice que las almas se quedan, no. Esto por eso te digo, para mí es muy importante y que han sido muchas las almas que me han mostrado lo mismo durante muchísimo tiempo. sí. Ahora, con los bebés no nacidos, primero, esto es algo muy importante y siempre lo hago en las sesiones porque yo perdí a mi primer hijo. Yo soy consteladora y desde la visión de las constelaciones, incluso todo lo que son procesos transgeneracionales, los abortos, bien sea inducidos o no, son como herencias que venimos cargando de nuestros familiares, de nuestra mamá, nuestra abuela y así, ¿no? Entonces, en mi caso, yo perdí mi primer hijo, mi mamá perdió su primer hijo, así, ¿no? Es un plan de alma que haces con tu bebé y ese bebé va a la luz, efectivamente. Y algo que es muy importante y que siempre yo me gusta que la gente sepa es que esos bebés tienen que ser honrados, tienen que ser reconocidos en nuestra familia, en nuestro árbol genealógico. O sea, ellos van a la luz, así sea que el aborto haya sido inducido, ellos igual regresan a la luz, pero nosotros, ellos están en un lugar demasiado hermoso, pero nosotros, las que nos quedamos acá, nosotros tenemos que hacer un proceso de sanación con respecto a ese bebé. Y algo que es muy bonito, ahorita aprovechando que tocaste este tema, es que muchas personas dicen, bueno, no, yo tuve un aborto inducido hace 30 años, pero eso quedó en el pasado. Álmicamente eso no queda nunca en el pasado, ¿ok? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces es una de las cosas que muchas personas vienen a mi consulta, porque muchas veces las personas dicen, mira, estoy haciendo un emprendimiento y el emprendimiento no se me da. O sea, como que no surge, trato de hacer un negocio y no, nuestros hijos son nuestros proyectos. Y cuando yo tengo un hijo no reconocido, un aborto que pudo haber pasado hace 30 años y no ha sido reconocido, eso es un proyecto. Y en algún momento el alma te pide reconocerlo, ¿no? Eso es desde mi experiencia, desde lo que yo trabajo. Y realmente es algo muy bonito porque es darle lugar a ese ser que por semanas vino, pero es parte de ti, o sea, es un hijo tuyo. Entonces ellos pasan directo a la luz,
Pero bueno, el trabajo más bonito, como todos los trabajos que me muestran estas almas, que cuando vienen a dar un mensaje es de nosotros, por eso ellas vienen a dar los mensajes. Ok, puede pasar que un bebé que fallezca se va a la luz y luego regrese a esa misma familia o reencarne cerca de esa familia. Completamente, completamente. Y para los que trabajamos estos procesos del alma, nosotros tenemos algo que se llama la familia de almas, ¿no? Ok, La familia de almas dice que efectivamente nosotros reencarnamos, para los que creemos en la reencarnación, siempre cerca de nuestra familia. Puede que nuestro papel cambie. A lo mejor tu mamá en tu próxima vida es tu hija, a lo mejor es tu prima, a lo mejor es, o sea, pero siempre hay una cercanía entre esa familia de almas. Y efectivamente los bebés, que el tiempo que pasen pues en la luz, en el hogar, eso depende también de cuándo, porque hay almas que vienen, a lo mejor un bebé viene, pero su alma es demasiado vieja y simplemente ya no necesita volver a reencarnar, eso es depende, pero sí, efectivamente pueden reencarnar en algún otro, en algún bebé de otro familiar o algo así, pero siempre nos quedamos cerca de lo que son o lo que es la familia de almas. ok, yo siempre cuento, lo he contado en algunos otros episodios, pero por si alguien no lo ha escuchado, yo también tuve una pérdida. Mi primer hijo lo perdí. Entonces, bueno, me quedó un poquito de ese vacío, ¿sabes? No fue como Ujú, súper traumático, pero sí, bueno, tampoco fue agradable. Y me quedé como con esa sensación, si volvería a ser mamá, si no volvería. A los pocos meses volví a quedar embarazada y quedé embarazada de una niña. Yo no sé por qué sentía que el otro iba a ser un niño. Entonces para mí fue como raro porque estaba como acostumbrada a la idea de que iba a ser mamá de un varón. Entonces la niña fue claro, una súper sorpresa porque no me imaginaba que iba a ser mamá de una niña y al mismo tiempo que fue muy bonito, también seguía como ese vacío, como que me falta algo. Y luego entonces todo empezó como a complicarse, las probabilidades de volver a ser madre se veían cada vez más lejanas y hubo un momento que yo me como que entregué, dije, bueno, ya, yo no voy a volver a ser mamá, ¿sabes? Y como que esa tristeza, ese vacío se quedó allí. Y de repente, el mismo día que digo que no, digo no, 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 no. O sea, yo tengo que ver cómo hago, pero a mí me falta algo, ¿sabes? Y yo había soñado con este niño varias veces en la infancia, yo lo había visto, el pelo lo tenía bien detallado, su contextura. Entonces a mí algo me decía que me faltaba una fase en mi vida. Y ese día que decido que no, no importaba lo que dijesen los médicos, no importaba mi situación de vida, yo quedo embarazada al mes o a la semana, no me acuerdo ujú, exactamente el tiempo, pero desde esa decisión yo vuelvo a quedar embarazada. Cuando yo quedo embarazada de nuevo, ese vacío que yo sentía se da por completo. Entonces yo empiezo a pensar, ¿será que este niño que viene, yo ya sabía que era niño, o sea, sí o ujú. sí, no necesitaba que nadie me lo confirmara. ¿Será que este niño que viene es el niño que perdí en algún momento? Y mira las cosas de la vida que él nace en la misma fecha donde se suponía que iba a nacer el otro niño. Entonces, ya cuando nace, que lo tengo en mis brazos, yo, bebecito, le preguntaba, ¿tú eres fulanito? Porque le puse un nombre distinto, ¿no? Al que nace le Ujú, puse un nombre distinto del que le iba a poner al otro. Y le decía, ¿tú eres ok, fulanito? Y se reía. O sea, no me decía nada porque era un bebé, pero se reía cada vez que claro. le decía esto. Y por fortuna, desde que nace, entonces ya este vacío desaparece, ¿sabes? Por eso te digo que yo no lo puedo asegurar al 100%, pero Claro. siento que es la misma persona que iba a venir la que finalmente vino. Sí, sí puede ser. Eso como te digo, el tiempo que pasen pues el alma en ese sitio de luz depende de cada alma, ¿no? O sea, puede venir enseguida, puede, o sea, eso sí es depende de cada uno, pero Sí, bueno, no de me cada extrañaría. caso. Ok, Claro, pero sí. entiendo que los niños tienen como ciclos más cortos allá, ¿verdad? Bueno, depende, como te decía, depende, porque a lo mejor para nosotros acá, lo que un niño a lo mejor es un alma muy vieja, entonces ya se puede quedar allá si no tiene que reencarnar, por decirlo así, o a lo mejor simplemente viene con un proceso diferente. Entonces, yo no he podido, o sea, para mí es como, no hay algo que te vaya a decir, bueno, como es un niño, entonces su paso por allá es más rápido, no necesariamente, no Ok. necesariamente. Y luego esto que dicen que cuando fallecemos, nuestros antepasados van a estar allá esperándonos. ¿Qué tan cierto es? Bueno, yo he escuchado Ay, mira, muchísimas SM, muchísimas, que sí, siempre venga un sí, abuelito o algo, pero no sé sí. si en realidad todos o algunos reencarnan antes. ¿Cómo es tu experiencia? Mira, yo sí estoy completamente segura. A mí me ha tocado acompañar a muchas personas en sus últimos días. Estoy completamente segura que vienen.
vienen a buscarnos, no necesariamente tiene que ser toda la familia, pero sí lo he podido presenciar, he podido ver cómo las personas aseguran, incluso a mí me pasó con mi abuela murió, bueno, estábamos en Venezuela todavía, ella murió en Venezuela y ella sufrió de Alzheimer. Ella tenía más de 2 meses que no hablaba, estaba en posición fetal, o sea, ella realmente ya estaba en su etapa final. Y una noche antes de morir, ella, te estoy hablando que tenía 2 meses que no decía nada, no pronunciaba una palabra, y la noche antes de morir, ella se levanta erguida y dice, mamá, y empieza a decirnos a nosotros, llegó mamá, llegó papá, mira, no sé qué cuánto. Esa fue como que la primera vez, hace muchos años, que yo dije, esto tiene que ser real. Pero a partir de ahí, cada vez que me tocaba acompañar a una persona o presenciar estos contactos con almas que ya han venido, efectivamente me han corroborado que nunca llegan solos, nunca están solos, ¿ok? Siempre hay alguien, incluso me han mostrado que vienen incluso sus mascotas, que a mí me parece eso hermosísimo, ¿no? O sea, Ujú. vienen a acompañarlos en este proceso. Sí, efectivamente, lo que yo he podido ver es que si hay familiares que ya efectivamente ya reencarnaron o algo por el estilo, pues ya están otra vez en su proceso, ¿no? Álmicamente nos vamos a volver a encontrar, pero a lo mejor en otro punto. Entonces sí, sí creo, y lo he podido experimentar con las personas que me lo han podido, he podido verlo, que vienen los familiares Ok. a buscarlos, que es un proceso demasiado, eh, demasiado, sí. ¿Qué pasa con las almas que fallecen juntas? Como por ejemplo en el COVID, en el terremoto que hubo recientemente en Venezuela. ¿Qué información tienes acerca de eso? Mira, álmicamente, cuando las almas mueren así, es difícil a lo mejor para nuestra mente a veces entenderlo, ¿no? Porque obviamente es como decir, ¿por qué? Pero álmicamente se dice que estas almas hacen como decir, un acuerdo para traer conciencia, para traer unión, para traer algo que a la humanidad nos hace falta. Y se dice que son almas, obviamente, muy, por decirlo así, muy elevadas, se ponen a disposición, ¿no? Cuando las Torres Gemelas, cuando el COVID, que mueren, es como para traer eso, como almas que se ponen o familiares que a veces mueren todos en un accidente de tránsito, cosas así. Álmicamente se habla de que ellos hacen un acuerdo para traer algo que necesite la humanidad, la familia, el clan o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, en el terremoto, tantas muertes que trajo esta tragedia, pues se dice que es para traer conciencia, ¿no? Para ayudarnos a unirnos. Y fíjate que, claro, cuando lo vemos no es de la tragedia, que es muy difícil mirarlo, pero lo vemos todo lo que ocasionó el terremoto. O sea, las personas que incluso a lo mejor ni se hablaban se vuelven a unir y personas de todas partes del mundo, ¿sabes? Ayudando desde la forma en la que puedan, ¿no? Habrán personas que Mm. pudieron estar ahí quitando escombros, pero hay otras que nos unimos haciendo oraciones, enviando luz, donando desde otras partes del mundo. O sea, fue tanto el movimiento que ocurre que desde el alma, ¿ok? Porque es importante, es lo que yo trabajo, desde el alma se dice que todas estas almas se ponen en disposición para traer al mundo, a la humanidad, algo que le hace falta: amor, conciencia, unión, todo eso. Ok. Sí, así te conocí yo, te escuché hablando de esto y me pareció que estaba muy en línea con lo que he escuchado diciendo otros profesionales de este mismo tema. De hecho, todo lo que has dicho está muy en línea con lo que ya he venido escuchando y también con lo que yo Mm, misma siento, porque yo también percibo personas fallecidas, sobre todo en sueños. De pequeñita las mm, veía así como tú, pero ya ujú, no. Ahora en ok. sueños, de hecho, la primera persona de color que yo vi en mi vida fue siendo pequeñita. Yo no sabía que existían porque vivía en una aldea en España donde no había personas de color. Y entonces veo a esta señora y la describo perfectamente con el pelo así como afro, ¿sabes? Y mis abuelos me decían, tienes mucha imaginación, un poco lo que a ti te pasa. Ya después crecí, ahora no los veo así cuando estoy despierta, pero sí los veo cuando estoy dormida. Y recordé ahora, hablando contigo, una cosa que me dijiste el día que nos conocimos por WhatsApp, por redes sociales, Ujú, que mi abuela paterna, que se murió hace más de 80 años, casi 90 años, mi papá ujú, prácticamente no la conoció, ella empezó a aparecer como Fred en esa noche oscura del alma. Yo empezó a ujú. aparecer cuando ella era una persona que ni nombrábamos en casa, o sea, era como mi papá no hablaba de ella porque no la conocía. Y empezó a Claro. aparecerme en sueños, en meditaciones, y me daba mucha información para que yo saliera de donde estaba. Cuando mi papá fallece, ella deja de aparecer. Y yo como, ¿qué pasó? O sea, yo así en plan, ella es mi guía, ¿sabes? ¿Dónde está? Desapareció. Y entonces, un día le comento a mi mamá, mami, la abuela ya no aparece, ahora aparece mi papá. Y entonces al día siguiente me escribes tú y me dices, mira, aquí está tu papá, bueno, lo que me dijiste,
Y dice que tu abuela también está aquí. Y Sí, dije, tú sabes ok, que eso es muy lindo porque, y es lindo porque es lo que te digo, es algo que necesitabas tú, ¿no? Obviamente para mí a lo mejor no tendría sentido porque ni sé cuándo murió ni nada, pero es algo que como diciéndote, no, no me he ido, sí, ¿no? sí, increíble, o sea, de verdad que es Bello. alucinante. Bueno, Andrea, estoy demasiado feliz por todo el tiempo que nos has dedicado, agradecida, también por todo el trabajo que haces para ayudar a las personas. Creo que mereces un reconocimiento porque Tan bello. efectivamente lo sé en carne propia que es muy difícil salir de este closet y luego que uno sale, creo que uno nunca llega a tener conciencia de toda la gente a la que puede ayudar. Y también esta es Mm, una invitación para quien esté sintiendo este tipo de cosas. No, no, aquí hay personas que no son, que no se conectan con gente fallecida, pero que sí tienen la capacidad de ser muy intuitivos, de ver otras cosas y que con eso pueden ayudar, pero no lo hacen porque van a decir, ay no, esto está demasiado raro, que van a decirte a mí, yo trabajo en esta sí, transnacional o tengo este cargo porque yo estaba ahí, ¿sabes? Y dices, no, a mí me reconocen de esta forma, no de esta otra. Entonces yo creo que, no sé, me atrevo a como hacer una invitación que deje fluir esos dones que te fueron entregados, porque de esa forma siempre ayudamos al entorno. completamente. Completamente, me parece bellísimo, y más ahorita que tanto lo necesitamos todos, ¿no? Que yo creo Sí. bueno, que recordemos que somos luz y que somos amor y que desde ahí nosotros todos podemos aportar y hacer una gran diferencia. Si somos muchas lucecitas prendiéndonos en el mundo, creo que vamos a hacer una gran diferencia. Sí, y no necesariamente una persona que siente, que ve, que es que va a salir entonces en redes sociales y que todo el mundo se entere. A veces simplemente es apoyar a tu entorno, Completamente, ¿sabes? Porque dices, ah, es que yo no quiero ser un influencer, no, que completamente, no tienes que hacerlo, es simplemente apoyando a para tu nada. entorno, pues estás trayendo luz, como dices tú. Una pregunta que le hago a todos mis invitados, tres libros que te vengan a la mente en este momento y que nos quieras compartir. Bueno, me encantaría compartir el de enfermedad emocional de la doctora Luzardo porque justamente hablamos de él. Es un libro que para mí bueno, no tiene desperdicio. Conversaciones con Dios es un Ujú. libro que yo siento que llega en el momento que el alma está lista, que para mí ha sido increíble. Y otro que se me viene ahorita, El hombre en busca de sentido. Creo que, bueno, son tres libros bueno, tengo muchos. Me encanta leer, tengo muchos libros, pero bueno, esos tres fueron los que se me vinieron ahorita en la mente, así que El de la doctora es de es eso. biodecodificación. Sí, realmente se llama Ok. enfermedad emocional. No habla específicamente desde ahí, pero habla, bueno, esto es prácticamente lo que es la biodescodificación, habla de la enfermedad emocional, la raíz emocional que tienen todas nuestras enfermedades. Perfecto. Bueno, a quienes nos han acompañado hasta aquí, gracias por acompañarnos. Los invito a compartir esta información. Siempre lo digo, esa persona que ahora les está viniendo a su mente, que intuitivamente Sí, algo les dice, mándale el episodio a esta persona o a este grupo de personas, colócalo en este grupo de WhatsApp. Les invito a compartirlo porque esa es la manera más fácil que tenemos de expandir luz. Y también que interactúen con el episodio porque eso nos ayuda a que más personas nos vean y que este mensaje llegue a más personas. Solo tienen que darle like. Esto es un microsegundo de su vida, darle like, dejar un comentario, que luego Andrea va a poder ver estos comentarios. Si tienen preguntas, ella los va a poder ver. Suscribirse en el canal si lo están viendo desde YouTube. También nos ayuda porque la mayoría de la gente que ve los episodios no se suscribe. Y esto es muy importante para la vida del canal y para que esta información se siga difundiendo y que podamos seguir trayendo invitados como Andrea. Y si nos están escuchando de cualquiera de las otras 10 plataformas que no son YouTube, también allí pueden calificar el episodio y pueden suscribirse y pueden seguirnos y esto ayuda a que toda esta información se expanda. Andrea, una vez más, gracias por tu tiempo. Es bellísimo lo que haces. Gracias por ayudar a tantas personas. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. gracias a ti, bellísima. Te mando un abrazo grandísimo. Vale, un besito. Chao, chao. Que estés muy bien.